Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su canal El Multiverso del Miedo. Yo soy Kai y el día de hoy voy a compartir con ustedes un relato real que nos compartió un seguidor del canal, de este nuevo canal, y que se unió recientemente a nuestro proyecto. Él nos cuenta la historia de algo que le pasó hace 10 años después de haber tenido un accidente y cómo esto cambió su vida. Voy a censurar algunos detalles específicos, puesto que habla de zonas específicas en la ciudad de Guadalajara, en México, y no quisiera pues tener problemas ni que él los tenga o se comprometa por dar algún detalle que no deba. Entonces en algunos lugares voy a ser muy críptico o muy genérico para pues respetar como siempre la privacidad de las personas que intervienen en esta historia. Y pues vamos a empezar. Hola Kai, gracias por compartir con nosotros estas historias. Llevas poco con el canal, pero me gusta cómo las narras y hay algo en tu voz que me hace sentir paz cuando te escucho. Quiero compartirte una historia que me sucedió hace casi 10 años en el Hospital Civil de Guadalajara. La gente lo llama el Civil Viejo. Y estuve ahí hospitalizado después de un accidente automovilístico que tuve en ese tiempo mientras salíamos mis amigos y yo supuestamente a festejar por mi cumpleaños. Para entrar en contexto, te voy a contar desde el día antes del accidente. Mi cumpleaños es el día 3 de mayo y yo no era muy dado a celebrar mi cumpleaños, pues nunca me pareció una fecha digna de elogiar, ni que hubiera nada verdaderamente importante que celebrar. Todos los días nace y muere gente, y no lo veo como algo especial el día que yo nací. Pero ese día mi hermano mayor, junto con unos amigos de la universidad, quisieron celebrar mi cumpleaños y rentaron un pequeño bar que en ese entonces se encontraba en Avenida Alcalde, muy cerca del CODE Jalisco, donde vendían micheladas de sabores. Recuerdo que estuvimos ahí celebrando, contando anécdotas y bebiendo como locos hasta muy noche. Incluso fueron dos de mis maestros. Llegaban, cenaban, bebían un rato y se iban. Y así fueron llegando y yéndose varios de mis mejores amigos de aquel entonces. Los únicos que estuvieron todo el tiempo fueron mi hermano, su amigo y dueño del local, y tres de mis mejores amigos que éramos muy inseparables. Teníamos música a todo volumen y recuerdo que de pronto mi hermano se quedó muy callado mirando a la calle sin decir nada. Tampoco es que fuera algo raro que se pusiera pensativo cuando tomaba, le daba por ponerse filosófico cuando estaba pasado de copas, y al final muchas veces terminábamos discutiendo o incluso a los golpes, aunque en esa ocasión no llegamos a eso. Simplemente lo noté raro, pero seguí platicando y riendo con los demás hasta que se hizo noche y yo ya muy ebrio les dije que ya nos fuéramos porque no seguíamos mejor para el siguiente fin de semana en una reunión entre nosotros, a lo cual ellos accedieron. Nos regresamos mi hermano, un amigo mío llamado Hugo y yo. Hugo regresó con nosotros a casa, pues la suya estaba lejos, y no tenía cómo regresar, pues así de borrachos ninguno de nosotros manejaría para llevarlo de regreso, así que lo invité a quedarse con nosotros. En ese tiempo vivíamos en casa de mi madre. Recuerdo que cuando llegamos solo le dije a mi madre, mamá, buenas noches. Oye, se va a quedar Hugo. Ya es tarde y no tiene cómo regresar. Si mañana vienen a buscarme, por favor diles que salí o que no estoy. No me siento bien y quiero levantarme tarde, pues mañana voy a descansar. Ella asintió y me dio las buenas noches. A la mañana siguiente, Hugo se levantó muy temprano y regresó a su casa. Yo, la verdad, ni lo sentí, pero alrededor de las 11 a.m. mi mamá tocó mi puerta y me dijo, hijo, está tu amigo Cristian abajo. Viene con otro amigo y una muchacha a verte por tu cumpleaños. Molesto le dije, ay madre, te pedí que me negaras. Ahora voy a tener que festejar un rato con ellos y me siento muy crudo. En México le llamamos crudo a la resaca, el día después de una buena borrachera.
Y pues bueno, bajé y estaban mis amigos, me abrazaron y me dijeron, arréglate, vamos a festejarte, güey. Hay un lugar muy chido en Chapala donde beber y comer un rato. Ya traemos las botellas, tú solo vente, nosotros pagamos todo. Les dije que no tenía ganas, que me disculparan. Algo que en mí cae es muy extraño, o más bien era muy extraño, pues después de aquello cambié mucho, y para bien, creo yo. Pero en aquel tiempo, fiesta que me invitaban, fiesta a la que iba, nunca decía que no. Yo era el acompañante de todo aquel que quisiera salir a tirar relajo. Nunca me negaba, fuera la hora que fuera, pero ese día me negué. Aún así, mis amigos insistieron, güey, no seas así, ya compramos todo, tú solo vas a disfrutar, no friegues, no seas llorón. Y yo, por alguna razón, no quería. Al final accedí, más a fuerza que de ganas, y subí con mi madre y le dije, mamá, préstame 1000 pesos, por favor, que ya no traigo dinero y no quiero salir sin dinero en la cartera, por si llega a pasar algo, o nos peleamos, y no me puedo quedar por ahí sin un peso en la bolsa. Madre me vio extrañada y me dijo, pues si piensas que vas a pelear, mejor no vayas, diles que no y ya. A lo que le comenté, ah, madre, es una forma de decir, o sea, si pasa algo y yo sin dinero, a eso me refiero. Además, tú fuiste la que me comprometiste. Te dije que me dijeras que no estaba. Total, me prestó el dinero y salimos al carro, que estaba estacionado justo afuera de casa de mi madre. Era un Chevrolet Malibu del año 98, de esos que aún eran de metal, pesados con un motor poderoso y aunque un arranque no muy privilegiado, sí podía alcanzar altas velocidades ya con vuelo. Salimos de casa de mi madre alrededor de las 12 p.m. Pasamos a comprar carnitas por Avenida Jesús García y Federalismo. Había unas carnitas en ese tiempo en esa calle, muy ricas por cierto, estilo Uruapan. Y en ese momento les volví a decir, ¿por qué no se van sin mí? De verdad no tengo ganas. Les coopero para las cosas y váyanse a festejar. Mi amigo Cristian me repitió, no seas llorón, si esto es por ti, ¿cómo nos vamos a ir nosotros si tú eres el festejado? Además, ya vamos de camino, ahora te aguantas. De mala gana, acepté y me quedé callado. Recuerdo que agarré un vaso desechable y me serví la mitad de tequila herradura reposado y el resto lo llené con Squirt y comencé a darle traguitos. Cristian iba al volante en ese momento y pronto salimos a la carretera. Justo al llegar al final de González Gallo y para entrar en la carretera Chapala, llegamos a cargar gasolina y por tercera ocasión les dije, por favor sigan ustedes, yo me regreso en taxi, no quiero ir, no me siento bien, les doy el dinero y síganla, ahí me cuentan qué tal fue. Pero se repitió el reproche y me volvieron a convencer. Aún tengo muy claro en mi mente ese momento cuando arrancó el carro y mirando tras la ventana pensé, pues ya valió madre, ya no hay vuelta atrás, vamos a festejar pues. Y como si me hubiera resignado a que algo malo pasara, seguí callado bebiendo mi vaso de tequila. Christian no era un buen conductor. En varias ocasiones frenó de golpe, se le apagó el carro por hacer mal el cambio, a lo que también me tenía nervioso, pues carretera Chapala, para los que la conozcan, es una carretera muy recta, que muchos suelen usar como pista de carreras, y donde los accidentes son el pan de todos los días. No por lo mal de la carretera, sino por las largas rectas, los conductores imprudentes y el destino final de la misma, que es Chapala, un sitio turístico donde la gente sale a comer, tomar y divertirse. Logramos sortear toda la carretera y pasando el letrero de Bienvenidos a Chapala, decidieron desviarse hacia otro pueblito a 15 minutos, de ahí donde supuestamente había unas enramadas muy cómodas y vendían pescado dorado y bebidas. Fue en ese tramito donde ocurrió lo que seguramente algo me advertía en mi interior. Mi amigo Christian quiso rebasar un automóvil en una curva recta, donde no se podía ver a los carros que venían de frente. Cuando aceleró para pasar al otro conductor, este también aceleró impidiéndonos pasarlo. De pronto, al pasar la curva, vimos que venía de frente un carro a toda velocidad. Mi amigo se puso pálido y me dijo, ¿qué hago, güey? Nos vamos a matar.
Entró en shock y yo, que era el que más experiencia tenía, le dije, dale el volantazo, Cristian, pégale de lado a mejor de lado que de frente, dale, no la pienses. Todo pasó tan rápido, pero lo vi en cámara lenta. Mi amigo giró el volante y el conductor que nos impedía el paso en ese momento frenó, lo que hizo que tocara nuestra calavera de atrás y nos volcamos. Recuerdo los golpes de mi cuerpo como si fuera una pelota, arriba, abajo, a los lados, mi cuello torciéndose, mis costillas tronar. De pronto un golpe en mi espalda y el asfalto en mi cara, el sabor del polvo de la carretera en mi boca y un silencio absoluto. Recuerdo que tomé mi escapulario que siempre traía colgado desde hace años atrás y decir, Dios y Virgencita, si me voy a morir está bien, me lo gané, pero déjame despido de mi madre, no merece enterarse del golpe que su hijo se murió, se va a sentir culpable, déjame despedirme, dame tiempo. Y comencé a contar, según yo, 60 segundos, por si me estaba desangrando o algo, perdería el conocimiento, o eso pensaba yo. Pasaron los segundos y de pronto voces. Varias personas se organizaron y levantaron el carro, y yo con los puros brazos salí arrastrándome de abajo del carro, pues no sentía las piernas. Para no hacer más largo esto, me salvé. Pero se rompió mi cadera en 4 partes, me estalló el vaso y el pulmón izquierdo, se me rompieron 5 costillas, me fracturé la columna, perdí casi 3 litros de sangre y viví solamente porque había hecho mucho ejercicio por más de 12 años y era deportista de alto rendimiento, lo que ayudó a mi organismo a soportar la pérdida de sangre y las múltiples lesiones. Ahí fue donde primero me recogió Cruz Roja y después me trasladaron al Seguro Social, donde me operaron para extraer mi vaso. En ese lugar pasó la primera experiencia. Yo estaba en la terapia intensiva y estaba muy sedado. Despertaba unos minutos cuando tenía visita y me volvía a dormir. A veces abría los ojos, veía a las enfermeras y volvía a quedarme dormido sin darme cuenta. Un día le dijeron a mi madre que firmara para donar mis órganos si yo moría, pues estaba deteriorado y era hombre joven que podía ser donador y ayudar a mucha gente. En ese momento mi hermana decidió trasladarme de hospital y mi hermano molesto subió donde el director para decirle que si yo me moría, él, o sea, el director, se iría conmigo a la tumba por todas las irregularidades que hicieron en mi manejo. Cuando mi hermano entró a la dirección, el director le comentó que entendía el vínculo entre nosotros y que si solo éramos 3 hermanos, él, su gemelo y yo. A lo que mi hermano le dijo, ¿cuál gemelo? Y el director le dijo, he estado pendiente del caso de tu hermano, he bajado a la terapia a verlo, y en 2 ocasiones me encontré con un muchacho que es idéntico a ti, pero tenía un pantalón y una camisa blanca. Nunca me habló, solo me sonrió y se hacía a un lado. ¿No es su hermano entonces? Ese fue el primer comentario que tiempo después me haría entenderlo todo. El día de mi cumpleaños, cuando mi hermano se quedó en silencio por minutos, miró sentada en la banqueta de afuera a una mujer con capucha, toda de negro, cuyo rostro no pudo ver. Solo estaba sentada, encorvada en la banqueta, afuera del bar mientras nosotros festejamos. Entonces mi hermano, que tenía en su bolsa un pequeño angelito de oro que le había dado una amiga suya que hacía brujería, y se la había dado a él como protección para que nada le pasara. Ese día mi hermano me regaló ese ángel como regalo. Me dijo que nunca me separara de él, que cuando estuviera en riesgo, ese angelito me daría una segunda oportunidad. El día de mi accidente nada se perdió, mi cartera, mi celular, mi reloj, nada. Solo la figura del ángel que tenía en mi bolsa jamás apareció de nuevo. Así que cuando mi hermano oyó eso del director, recuerdo que llegó a la terapia y me dijo, no te preocupes hermano, vas a estar bien, te lo aseguro, ya te están cuidando. Firmé el alta voluntaria y me trasladaron al Hospital Civil Viejo, donde me realizaron las siguientes cirugías de cadera para ponerme placas en ambos lados, y donde estuve por unos meses en el área de medicina interna.
pues no solo eran las contusiones, sino el desequilibrio de todo por los múltiples órganos que resultaron lesionados, así como la falta de sangre y demás. Ahí en el hospital, los médicos me visitaban por las mañanas en su pase de visitas y en las tardes volvían a pasar a verme y preguntarme cómo seguía. Yo siempre platicaba con ellos, pero había una enfermera en el turno de la mañana que siempre fue muy buena conmigo. Era la jefa del servicio y el turno. Yo le decía jefita. Siempre me daba gelatina extra y me preguntaba si sus compañeras me trataban bien. Me decía que si alguien me trataba mal le dijera, y todos los días me preguntaba de nuevo. Ahí en el hospital, en la cama de al lado a la mía, aunque teníamos unos biombos que nos impedían la vista, y que en muchas ocasiones no servían de nada más que de adorno, podía ver un paciente, un señor de 67 años, que por privacidad no puedo mencionar el nombre, pues lo recuerdo. Ese señor había tenido un infarto cerebral maligno y estaba intubado y en coma, y con una máquina de ventilación dándole soporte vital. A ese señor lo visitaba su esposa y su hija, una viejita de su edad y una muchacha de algunos 40 años que parecían ser solteras e hija única, pues nadie más la acompañaba. Recuerdo verlas llorando y rezando todo el tiempo, pidiendo a Dios un milagro. La señora se dirigía al paciente por su nombre y le decía que podía despertar, que no permitiría que lo mataran, pero el hombre nunca reaccionó. Cierta noche, después de la hora de la cena, los médicos se iban y las enfermeras, pues las madrugadas, les daban una colación a los trabajadores del hospital, y los pasillos se quedaban muy solos. Se quedaba a veces alguien, pero regularmente estábamos solos por algunos minutos, a veces hasta una hora entera sin médicos o enfermeras, más que alguno pasando ocasionalmente hacia otro servicio o pasillo. Una noche, era un sábado, el paciente de al lado se quedó solo, su esposa no estaba como de costumbre, pues se quedaba por las noches su hija a dormir en el hospital. Tiraba una cobijita abajo de la cama de su papá y se acostaba, pero esa noche ella no estaba. De pronto, una figura completamente de negro, con un velo que le cubría la cabeza y el rostro, venía caminando por el largo pasillo. Primero no le presté mucha atención, pero luego no pude dejar de notar que aunque no avanzaba rápidamente, parecía no dar pasos, era como si caminara por una cinta de esas caminadora o un piso eléctrico, para que me entiendas, como si se desplazara en automático, de una forma lenta pero sin pasos. Era como si viera una foto avanzando por el pasillo lentamente acercándose a donde me encontraba. Me dio mucho miedo. Mi hermano no estaba conmigo en ese momento. Había salido al parque afuera del hospital para fumar un cigarrillo con uno de los policías que se había hecho su amigo, y yo no tenía a quien hablarle. Verdaderamente estaba todo solo, a excepción, claro, de los pacientes, unos intubados, otros tapados con la sábana hasta el rostro, otros dormidos. En ese momento comencé a sentir un frío que no te puedo explicar. No era viento frío o aire que llega como regularmente podía pasar en ese lugar. Era como si estuviera en un congelador y simplemente bajara la temperatura de manera súbita. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Recuerdo que pensé, me va a dar un infarto. ¿Y será que esa cosa es la muerte y viene a llevarme? Nuevamente sujeté mi escapulario, pero por más que rezaba o intentaba rezar, pues olvidé por completo el Salmo 90, que es el que suelo rezar para protección. Solo recordaba, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y no podía seguir. Cuando faltaban unos 4 metros para que la extraña figura llegara a mi lugar, escuché el sonido de un tripié o una silla, o no sé, algo metálico al final del pasillo, como si alguien se hubiera movido y su cama o silla hubiera crujido con ese sonido de metal viejo y quebradizo, lo que me hizo desviar la mirada por un par de segundos en busca de alguien más, pero no vi a nadie. Entonces rápidamente regresé la mirada, pero la figura ya no estaba ahí. Te lo juro, Kai.
que no podía sentir más miedo en ese momento del que estaba sintiendo. Fue como si en mi mente pasaran un montón de ideas tétricas, como que la tenía a un lado mío, o como que si volteaba estaría ahí con una cara cadavérica y sin ojos, o que de pronto sentiría sus manos huesudas agarrarme por los pies y apretarme. Todo eso pasó por mi cabeza, pero pudo más la incertidumbre y empecé a voltear a todos lados buscando la extraña figura hasta que de pronto noté cómo al lado de la cama del paciente de 67 años se levantaba un bulto oscuro como si hubiera estado agachada o arrodillada a su lado. Se puso de pie y no sé cómo explicártelo. Es como si no tuviera parte frontal y espalda, como cuando te pones encima una sábana y se ve una figura encapuchada, pero no sabes hacia dónde está su rostro y hacia dónde está su espalda. Solo se ve una figura que ahora sí notaba su altura, como de 1,70 m. Se quedó ahí de pie al lado del paciente y este de forma abrupta empezó a tener como un tic o un espasmo en su mano derecha, como si tuviera un calambre o un movimiento involuntario, y jamás se había movido desde que yo había llegado al hospital. El señor había estado totalmente en coma e inmóvil hasta entonces. No supe qué hacer, así que me tapé con la sábana hasta el rostro y recuerdo que empecé a rezar en mi mente y a pedirle a Dios que fuera lo que fuera, nos dejara tranquilos, que ayudara al Señor y me ayudara a mí, que nos librara del mal. De pronto todo parecía silencio, ya no escuchaba nada y comencé a pensar que quizá me había quedado dormido y tuve una alucinación o una pesadilla, pero cuando estaba por descubrirme el rostro, escuché muy claramente una voz ronca al lado de mi cabeza que dijo varias palabras, pero no alcancé a entender, solo una: no vas a descansar. Cuando escuché eso, jalé muy rápido la sábana de mi cabeza y no había nada, ni a mi lado, ni al lado de este señor que se veía totalmente normal, ni nada en los pasillos. Incluso volteé abajo de las camas por si de nuevo veía ahí un bulto, pero nada, todo en tranquilidad absoluta. De pronto, al fondo del pasillo, la figura de mi hermano con una sonrisa y una botella de agua en su mano, caminando de forma rápida hacia mí. Me contó que mientras fumaba el cigarrillo, su amiga la bruja le había llamado y preguntado que cómo estaba yo. Él le dijo que bien, que estaba ya recuperándome y pronto me darían de alta. Y ella le dijo: no lo dejes solo, no des nada por sentado, tu hermano aún no cierra este capítulo, no te apartes de su lado. Y fue entonces que le dijo a su amigo el policía que regresaría conmigo y se apresuró a entrar al hospital a ver cómo me encontraba. Le conté lo que había pasado y me dijo que por la puerta de urgencias donde ellos estaban no había entrado nadie con esas características. Y pues bueno, esa noche estuve con mucho miedo y abriendo los ojos a cada rato. Me quedé dormido a eso de las 4 de la mañana. Cuando desperté eran pasadas las 7. Estaba la hija del señor al lado de él, llorando de forma desconsolada y hablando por teléfono con su madre. Le decía: pero él estaba bien, mamá. Ayer los doctores me dijeron que estaba muy estable. No, mamá, no lo dejé solo, aquí estuve todo el tiempo. Pero yo sabía que no era cierto. Sí lo había dejado por esos minutos, unos breves minutos que yo sabía que a él había recibido esa visita, una visita que seguramente le había costado la vida. Y yo no podía obviamente decirles nada. Me sentí triste y recé un Padre Nuestro por el descanso del Señor. A la semana siguiente me dieron de alta y regresé a casa de mi madre. Estuve 8 meses en cama sin poder ponerme de pie y durante los cuales muchas cosas siguieron pasando. Tocaban a mi puerta de madrugada, escuchaba pasos en el piso de arriba cuando solo estábamos madre y yo. Tenía pesadillas que me despertaban siempre a las 3 a.m. en punto, de verdad, en punto, y soñaba con ese bulto negro que se acercaba flotando y no podía respirar. Siempre despertaba antes de que me alcanzara. Después de eso, cuando pude caminar de nuevo, regresé a la escuela y terminé mis estudios, pero las cosas nunca volvieron a ser iguales, ni con mis amigos, que dejaron de serlo a causa de ese accidente, ni en mi vida diaria. Me separé de la que era mi novia en ese tiempo y después conocí a mi esposa y me casé con ella.
pero nunca se me ha olvidado esa voz que escuché en el hospital civil, ni las palabras que alcancé a entender. No vas a descansar. Y no sé a lo que se refería, pues no pude entender el resto de la frase. Esa es mi experiencia, Kai. Espero haberme dado a entender y te haya gustado. Si compartes mi historia en tu canal, te agradeceré. No des apellidos ni fechas exactas porque son lugares conocidos y fáciles de ubicar. Y no quisiera causarles un problema por contar mi experiencia. Te mando un fuerte abrazo y deseo que crezca pronto la comunidad. Seguiré estando pendiente de todos los episodios. Buenas noches y gracias por su tiempo. Y así, amigos, llegamos al final de este capítulo del multiverso del miedo. Esta pues fue la experiencia que nos relató nuestro amigo, una experiencia real contada pues desde el corazón, como quien dice, y que nos hizo el favor de compartir pues para que la trajera yo en este capítulo para todos ustedes. Espero, como él, más de ustedes se animen a contarnos sus historias para que este proyecto sea más de historias reales, más de historias como esta, donde entran en detalles de lugares, de zonas, de personas que nos hacen podernos transportar a los que conocemos esos lugares y vivirlos de cierta manera. Así es que si a ti te ha sucedido algo por el estilo, si tienes alguna experiencia en un hospital o has sido paciente o has visto cómo antes de morir alguien se ve algo cerca de él, que a mí me ha pasado también, les dije que en el futuro les voy a contar experiencias mías, pues compártelo aquí en el canal, ya sea en los comentarios o mándamelo en un correo para traerlo en un capítulo especial de los relatos de los suscriptores. Si son pocos, me es fácil. Si son muchos, lo voy a dividir en diferentes capítulos, pero tengan la certeza de que voy a traer todas sus historias y les voy a dar voz para que si alguno de ustedes sigue viviendo uno de esos episodios paranormales y no sabe cómo librarse, pues entre todos a lo mejor podamos encontrar a alguien que tenga experiencia y podamos ayudarlo entre toda la comunidad. Muchas veces pasa que son temas que no podemos hablar abiertamente porque la sociedad pues los mitifica o los hace tabú y no es fácil contarle a los demás, a veces ni a nuestra propia familia contarle lo que estamos viviendo y eso hace que caigamos en una espiral de soledad y de tristeza. Pero por lo menos yo, cuando estaba más chico, me era más fácil explayarme o explicarme por medio de lo que escribía. Siempre me fue más sencillo expresar lo que sentía con palabras cuando estaba atrás de una pantalla. No es lo mismo tener a la persona de frente y ver su reacción inmediata que escribirlo, ser auténtico y pues si te rechazan no se siente igual. Entonces siempre, por lo menos yo considero que es más fácil expresar lo que sentimos atrás de una pantalla, por medio de un correo, y para eso son las comunidades, los grupos, las redes sociales, para que lo que en el día a día nos es difícil o casi imposible de compartir, aquí lo podamos hablar y dialogar abiertamente y encontremos a más personas que o tengan experiencias similares a las nuestras o tengan conocimiento de cómo ayudarnos. Entonces, espero les haya gustado este capítulo. Espero sigamos en contacto. No se olviden de dejar su comentario ahí sobre este capítulo, qué les pareció y si tienen algún tema que contarnos. Suscríbanse, den like, seleccionen la campanita para que les notifique de cada nuevo capítulo que, como se han dado cuenta, estoy tratando por lo menos cada tercer día de traerles un nuevo episodio aquí en el multiverso del miedo. Yo soy su amigo Kai y espero verlos pronto. Hasta la próxima.